Allen Hynek, que fue asesor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en varios proyectos, entre ellos el famoso proyecto Blue Book o Libro Azul, hasta que el propio Hynek dijo en una conferencia en Washington que había sido un cómplice ingenuo de la Fuerza Aérea al afirmar de que los ovnis no existían. Claro que existen, dijo el astrónomo de Chicago, y son naves extraterrestres. De hecho, Hynek fue el que creó el término encuentro cercano del primer tipo, cuando tienes el avistamiento; segundo tipo, cuando hay un tipo de interacción psíquica o dejan una marca en terreno; o tercer tipo, cuando te encuentras cara a cara con el tripulante. Esa fue la información que le entregó al director norteamericano Steven Spielberg para hacer la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Su asistente en aquellos años, después del éxito de esta película, fue Paola Harris. A Paola le ha tocado trabajar con los personajes más importantes del fenómeno ovni a nivel mundial. Fue confidente del coronel Philip Corso. El famoso libro The Day After Roswell, el día después de Roswell. De hecho, ella escribió el prólogo para su edición en italiano. También fue confidente de John Mack. Estamos hablando del famoso psiquiatra de Harvard. Hay psiquiatras de Harvard que hablaban de esto y que decía que la gente que tenía recuerdos de contacto no tiene mentes alucinadas ni mucho menos, sino que realmente tuvieron estas experiencias. Pero incomodaba mucho que un científico como Mack hablase de esto. Luego murió en condiciones de mucho debate en un accidente. Así, Paola ha entrevistado a astronautas, a científicos, a pilotos de guerra, a los más importantes contactados de la historia, también al ministro de Defensa del Canadá, Paul Hellyer, sacando información a la luz que era desconocida. Cuando los extraterrestres me pidieron que invitase a Paola Harris al 5º avistamiento con la prensa, yo dije, no, es mucha responsabilidad. Porque cuando vienen periodistas o investigadores, si no ven nada, si no ocurre nada, ellos lo publican y todo nuestro trabajo de credibilidad de 20 años se puede ir al garete. Y no fue extraordinario que haya ocurrido y que Paola lo testificase. Paola no fue como periodista. Paola no fue como investigadora. Paola se ensució los zapatos, y literalmente, porque acampó con nosotros. Remember that? You're still alive. Entonces, vino con nosotros, dijo, yo acampo con ustedes, quiero conocer esto en el campo, como lo hace un verdadero investigador, y esto es personal. Y tal como su mentor Allen Hynek hablaba de los encuentros cercanos, era lo que le faltaba a Paola. Paola no solo fue testigo de avistamientos que ocurrieron a la hora exacta que fueron filmados, tal como fue predicho por Antarel el extraterrestre, al lado de otras 165 personas, sino que participó de una experiencia más directa con Antarel. En medio de las estrellas, en medio de la noche, en medio del bosque, un escenario que a uno lo puede asustar, pero que, sin embargo, y ella les contará, se animó de valor para acercarse a ese campo de energía y ver en el medio del bosque algo que la estaba observando, algo que estaba físicamente allí y que un grupo de personas previamente habíamos visto. Antarel es un ser extraterrestre que forma parte de un equipo de entidades que, al igual que los seres de ERS, están promoviendo el contacto con la paz interior y la paz mundial. Y yo quería invitar a Paola todavía dentro de 3 minutos para que nos cuente esa extraordinaria experiencia, para que nos pueda transmitir también un poco lo que ha significado para ella su investigación a nivel mundial sobre el fenómeno ovni. Yo a Paola, a pesar que la respeto mucho, no la veo más como una investigadora, no la veo más como una periodista del tema ovni. Yo antes leía sus libros, leo inglés, ella no leía mis libros porque estaban en español, pero ya lo vamos a traducir, ¿ok? Ya no la veo más así, a pesar que es una gran periodista y una gran investigadora. Ahora la veo como una amiga, como una compañera de camino. He tenido la oportunidad de dar la vuelta al mundo y estar en un sinfín de congresos ovnis. Pero en honor a la verdad, pocos se ensucian los zapatos como Paola y pocos se atreven a decir, yo estuve, yo lo vi, esto es real. Les presento a Paola Harris, come on.
incredible, right? Gracias, Ricardo. Sono molto emozionata. Sto parlando in italiano, ma per questo parlerò in inglese. I will speak in English. And I have a good friend that's going to translate for me. Dani, Alessandro. Thank you, Dani. Gracias, Paola. I'm very honored to be here at Capilla del Monte. Si dice Capilla del Monte? Capilla del Monte. Capilla del Monte. Capilla del Monte. It is a great honor for me to be here, invited by Ricardo and Sol and all the group from Shasta. That is incredible people. Es un honor para ella estar acá en Capilla del Monte, que Ricardo la haya invitado a este encuentro y también al de Monte Shasta. There's a lot in common between John Lennon and Ricardo Gonzalez. Everything in common? They have something in common. ¿Quién? In Ricardo. comune, c'è molto in comune fra Ricardo y... John Lennon. Ah, John Lennon. Tienen mucho en común, exacto. Ricardo likes music. A Ricardo le gusta la música, He does music. hace música. I don't know if you know that John Lennon had a UFO sighting at the Hotel Dakota. Si no sé si ustedes saben que John Lennon tuvo un avistamiento ovni en un hotel en Dakota, In New York. en New York. He came out into a balcony of a penthouse, Salió al balcón del penthouse and the UFO was about 200 feet away from him in the daytime. El ovni estaba a 200 pies de distancia donde estaba él, en pleno día. He saw it, he went on radio, and he talked about it. Lo vio y después habló con respecto a eso en la radio. He also dedicated his life to peace and his music to peace. He saw the world as one. Dedicó su vida a la paz y también, bueno, a la música, ¿no? y a la paz en el mundo. And Ricardo, by doing this manifestation, is walking in the path of John Lennon. Y bueno, Ricardo haciendo esta manifestación está recorriendo el mismo camino que John Lennon. It took a lot of courage. Gracias, Ricardo. Se necesita mucho coraje, gracias Ricardo. Molto coraggio. Molto coraggio. I am here for the peace ceremony Está acá por la ceremonia de la paz because my energy needs to be where something will happen. porque bueno, su energía necesita estar acá y que valga la pena para que esto suceda. For me, it's important that something happens in my lifetime. Para ella es muy importante que suceda algo importante en su vida. Because this is a long road. It's a long road to bring together this planet. Porque ha sido un largo camino para tratar de juntar a todo el planeta. And without the evolution of human consciousness, we cannot speak to the cosmic people. Y si no evolucionamos, si no evoluciona nuestra conciencia, es imposible que hablemos con la gente cósmica. So, after 30 years of research, I have decided to work on human consciousness. Después de 30 años de investigación, ha decidido ella trabajar en el desarrollo de la conciencia humana. But I will tell you how I came to know Ricardo. Y les va a contar cómo llegó a conocerlo a Ricardo. And I will tell you also how I came to ufology. Y también les va a contar cómo llegó ella a la ufología. This is not normal research. No es una investigación normal. My children do not want to talk about UFOs. Sus hijos no quieren hablar de ovnis. Everyone thinks I'm crazy. Todos piensan que está loca. But something happened when I saw the film Close Encounters of the Third Kind. Pero algo le pasó a ella cuando vio la película Encuentro cercano del tercer tipo. I was a young mother of 2 children.
Era una joven madre de 2 hijos. And I watched the end of the film where they had the encounter where Francois Truffaut had the encounter with the beings. Y bueno, le impactó el final del film, donde se produce el encuentro del tercer tipo. Do you remember the hand signals and da 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 da? Si se recuerdan las señales de mano y la música. And it touched something in my heart. Eso le tocó algo en el corazón. And I decided to go to Chicago, Illinois to meet Dr. Joseph Allen Hynek. Y decidió irse a Chicago, Illinois, a encontrarse con el Dr. Hynek. Because I wanted to know if it was real. Porque quería saber si esto era real. So everything in my life from that point was one major coincidence. Todas las cosas que sucedieron a partir de ese momento en su vida fueron una consecuencia tras otra. And when I walked into the offices of the Center for UFO Studies in Chicago, Y cuando entró a las oficinas del Centro para el Estudio de OVNIs en Chicago, I did not think he was there, no pensaba que él estaba ahí, but he was there. pero estaba. And he came from around the corner with that famous pipe, Y apareció dando vuelta a la esquina y con su famosa pipa and he said, "You speak Italian. y dijo, usted habla italiano, You work with me. usted va a trabajar conmigo. You translate all the sightings in Italy." Usted me va a traducir todos los avistamientos en Italia. And for 6 years, I worked with Allen Hynek, so I knew UFOs were real. Y durante 6 años trabajó con Alan Hynek, así que ella sabe recientemente que los ovnis son reales. He was a scientist. Él era un científico. He was a man who taught me to listen. Que es un hombre que le dijo que le enseñó a escuchar Without judgment. sin juzgar. Because you must understand, in the beginning, when people said they were taken by UFOs, I thought they were all crazy. Claro, porque tienen que entender que una persona que dice que ha sido abducida, lo primero que piensan es que está loca. And I did not want to deal with what was inside the craft. Y a ella no le interesaba nada lo que pasaba dentro de la nave. I just wanted to help him record the phenomenon. Claro, ella quería ayudar a la persona directamente, ¿no? Because if you really digest this phenomenon, it changes your life. Claro, porque si uno, digamos, comprende este fenómeno, realmente te cambia la vida. And people don't want their life changed. Y la gente no quiere que su vida cambie. It's very uncomfortable. No es confortable. People that are involved in this field lose their families, don't have dialogue with their families, they lose their job. La gente que entra en estos temas pierde a su familia, no tiene diálogo con su familia, pierde sus trabajos. I lost my job too. Ella también perdió su trabajo. And I herald all the heroes that had the courage to speak the truth. Y ella, bueno, valora a todos los héroes que tienen el coraje de decir la verdad. And I will mention a few today because they are no longer with us. Y va a mencionar un par hoy en día porque ya no están con nosotros. So I worked with Hynek for 6 years, and he taught me to listen because he said, someday you will put it all together. Bueno, durante los años que trabajó con Hynek, le explicó que ella tiene que aprender a escuchar, porque durante sus años de trabajo iba a aprender a relacionar todo lo que había investigado. Collegare tutti i puntini. Unir todos los puntos. Know the puzzle. Know all the puzzle, the pieces to the puzzle. Las piezas del rompecabezas. Exacto. Well, you know, I will tell you here, after 30 years, Ricardo has put together the pieces of the puzzle. Ella dice que después de 30 años Ricardo ha logrado poner juntas las piezas del rompecabezas. He is like a professor. Es como un profesor. When he speaks clearly, tells the truth, and has done his homework. Y cuando habla claro, dice la verdad y se nota que hizo su tarea en la casa. And I can say that because I have a master's in education and taught high school English for 30 years. Y aparte lo puedo decir porque ya tiene un
posgrado en educación y también ella enseña y se lo dice a sus alumnos. Bravo. Bravo. Say bravo. Say Bravísimo. bravissimo. You cannot do UFO research from internet. No se puede investigar ovnis desde internet. You cannot do UFO research from someone's opinion. No se puede investigar ovnis por la opinión de otro. You must read. You must read the original source, what the original person said. Hay que ir a las fuentes oficiales, lo que las personas originalmente dijeron. The original person, not the opinion of somebody who thinks they know everything. La opinión de los originales, no la opinión de gente que piensa que la sabe toda. And the thing that I admire about Ricardo is that he travels at least 22 countries every year, has gone everywhere to find the information that he gives to you. Y lo que admira de Ricardo es que él viaja aproximadamente, va a 22 países por año y va en busca de la información que después se la brinda a ustedes. And of the 5 Latin American, Investigadores latinoamericanos que ella entrevistó vía Skype, he's the only one that read my book. es el único que leyó su libro. And my book is all interviews. Y el libro de ella es todo basado en entrevistas. There is no opinion because my book is word for word what the military, the government told me, the intelligence people told me. Claro, porque ella tradujo palabra por palabra, sin dar opinión, lo que todos los entrevistados dijeron. I have no opinion Ella no opina, because I have no idea what's happening. porque ella no tiene idea qué es lo que sucedió. So when I saw Ricardo that he had this background, I said, the America or the United States must know this man. Ella cuando vio todo lo que representaba a Ricardo, dijo, bueno, Norteamérica tiene que conocerlo. It's very important that the education in the UFO field is more important than the ego. Claro, ella dice que la educación dentro del tema de la omniología es mucho más importante que el ego. This is not about Ricardo. Esto no es respecto de Ricardo, It's not about me. no es con respecto a ella, It's about the history of planet Earth. es respecto de la historia del planeta Tierra. So I would like to just tell you a little bit about what happened in my research because I got an email from the Minister of Defense of Canada yesterday. Ella, bueno, le va a contar un poco todo lo referente a su investigación porque, bueno, justamente ayer acaba de recibir un mail del ministro de Guerra de Canadá. He said, "Where are you, Paola?" Le dice, ¿dónde estás, Paola? I was one of the journalists that interviewed Paul Hellyer, the former Defense Minister of Canada. Ella fue una de las periodistas que entrevistó al exministro de Defensa, Paul Heller, de Canadá. He asked me many questions about the UFO cover-up. Le hizo muchas preguntas con respecto a la conspiración de encubrimiento. My interviews are on YouTube. La entrevista está en YouTube. And he was so impressed with the work of Colonel Philip Corso that he went public. Estaba impresionado con con las declaraciones de Philip Corso que salieron en forma pública. And he said, the United States is keeping the secret because they have back-engineered the alien technology. Y dice que Estados Unidos mantiene esto en secreto porque ha utilizado precisamente la tecnología alienígena. When a UFO crashes, and there have been 93 crashes all over the world. Cuando un ovni se estrella, hubo aproximadamente 93 estrellamientos de ovnis en el mundo. Before Roswell, Antes de Roswell. you are not going to throw the pieces in the trash. Y por supuesto no van a tirar las piezas después del accidente. You are going to use the technology, and Colonel Corso told me that the Army was going to use it for weapons of war. Ellos utilizan esas piezas para tecnología y el coronel Corso le dijo que las iban a utilizar para armamento militar, para la guerra. The technology, because of the heroism of Colonel Philip Corso, who was killed, Debido al heroísmo del coronel Corso, que fue asesinado, he was my good friend, fue su buen amigo,
And I accompanied him for the 2 years that he spoke, but he only spoke in Europe. Y la acompañó durante 2 años mientras estuvo hablando en Europa. The reason why he didn't speak in America is because all the ufologists were jealous of his book and they went after him. Y la razón por la cual no hablaba en América era porque todos los ufólogos estaban celosos de él, de su libro, y bueno, no lo querían. And therefore, I understood then that the reason the secret was secret is not because of the aliens. Y bueno, ella entiende que el verdadero motivo del secreto no tiene que ver con los alienígenas. It has to do with economics. Tiene que ver con la economía. It has to do with economics all the time. Todo el tiempo tiene que ver con la economía. This is planet Earth that is based on a certain economic system and in a certain ethical religious system, and it is a very great danger to change this. Bueno, dice que la economía y tanto junto con la religión es lo que domina todo el planeta y es muy difícil cambiar eso y peligroso. But it will change. Pero va a cambiar. It has to, otherwise we all are doomed. Tiene que hacerlo, si no estamos todos condenados. So Colonel Corso explained to me exactly what the intention was when he received the pieces of the Roswell crash. El coronel Corso le explicó los verdaderos motivos que tenían cuando recibieron los restos del estrellamiento de Roswell. But I must tell you how I met him. Pero les tengo que contar cómo lo conocí a él. Because in 1992, I went back to Italy to teach school because my father was dying of cancer. I am Italian. I was born in Rome. En el año 1992 ya tuvo que retornar a Italia para dedicarse a la enseñanza, dado que su padre estaba muriendo de cáncer. So I was in Italy from 1992 to 2007. Y estuvo desde el año 92 hasta el año 2007. I just came back from living in Europe. Y ahí volvió después de vivir en Europa. And I was working for a magazine called X Times in Area 51. Y trabajaba con una revista llamada X Time Área 51. And my boss said, you must go to Roswell for the 50th anniversary because you must meet this man who wrote this book. Y el jefe le dijo, tenés que ir a Roswell por el aniversario y conocer a esta persona. And I said, I don't want to go to Roswell because I was just getting over an emotional love affair and I was depressed. Y ella no quería ir porque, bueno, estaba muy movida emocionalmente, depresiva y no quería ir. No, I don't want to go. No quiero ir. And he said, Mauricio Bayada, my boss, said, you go and you do the story. Y el jefe le dijo, no, vos vas a ir y vas a contar la historia. And when I got to Roswell, Y cuando llegó a Roswell, because it was a big party, it was the 50th anniversary, everybody was there. Michael Hasselman, Jaime Maussan, Bud Hopkins, John Mack, everybody was there. claro, como era la fiesta del 50 aniversario, toda la ciudad estaba de fiesta y todo el mundo estaba ahí. I did not have a place to sleep. No tenía lugar donde quedarse a dormir. So I went to the media place, la Casa de la Stampa, the media place. Sí, de Media Place, bueno, el edificio donde funcionaba el periódico de la zona. And I said, I am a journalist. I must do this story here, or I have no place to sleep. And they said, open up the telephone book and look at a hotel. Claro, le dijeron, yo soy una periodista, tengo que sí o sí hacer este reportaje, pero no tengo lugar donde dormir. Y le dijeron, bueno, abrí la guía de teléfono y busco un lugar, busco un hotel. I opened up the telephone book, I put my finger in the first hotel. Abrió la guía, puso el dedo en el primer hotel. They had a room. The room was next to Philip Corso. Tenían una habitación y justo estaba en la habitación al lado de Philip Corso. This is an example of how my life has been because I am at the right place at the right time. Ese es un ejemplo de cómo ha sido su vida porque estuvo en el momento justo y en el tiempo justo. So I went to the Conferencia Stampa, to the press conference. Sorry? I went to the press conference. Fue a la conferencia de prensa. And I was standing there and there was this man, he said, you are from Italy. Bueno, estaba parada ahí y se arrimó un hombre que le dijo, usted es de Italia.
He said, ask my father a question in Italian because he was head of intelligence in Rome. Le dice, hágale una pregunta a mi padre en italiano porque él estuvo trabajando en inteligencia en Roma. I said, who's your father? Y yo le pregunté, ¿quién es tu papá? He said, Colonel Philip Corso. El coronel Philip Corso. And I said, I am embarrassed. I don't want to do this. Y ella se avergonzó y dice, no quiero hacer esto. He took his hand and he pushed me in the crowd. Y la empujó en la muchedumbre. So I looked up to Corso and I said, what do you think of the Santilli autopsy footage? Santilli autopsy footage is famous. Sí, directamente le preguntó qué opinaba sobre la autopsia Santilli, que era un video muy famoso en ese momento. And he said in Italian, I believe parts of it because I had the lens from the alien eye in my possession in Washington. Le contestó en italiano que, bueno, creía partes de la filmación porque él pudo tener los alien lens, los ojos de la lente en sus propias manos. I thought that was the alien's eye. Ella piensa que son los ojos del alien directamente. It was a light collector that the beings use at night. Claro, es como un colector de luz que utilizan durante la noche. And the Army back engineered that for night screening devices. Y bueno, esa tecnología la utilizó los militares para hacer precisamente los visores nocturnos. In 1960. En 1960. And Corso said he used to walk up and down the aisles of the Pentagon and can see in the dark. Claro, el coronel Corso dice que llevó esos ojos al Pentágono y podía ver en la oscuridad. The argument is that there was this technology before. El argumento es que ya existía esta tecnología antiguamente. Certainly was. There was 3 separate branches in the American military: the Air Force, the Army, and the Navy. Claro. Y hay 3 interesados en toda esta tecnología, que es la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército en los Estados And Unidos. Roswell had the Army Air Force as one. Y en Roswell, bueno, era la Fuerza Aérea la que actuaba, ¿no? They split in 1948. Se separaron en 1948. The Air Force did not have a Colonel Philip Corso to speak. Y la Fuerza Aérea le prohibió hablar al coronel Corso. And I'm sure the technology was created way before 1960. Y bueno, él creía que la tecnología fue creada mucho antes de 1960. Including the microchip, Inclusive el microchip, fiber optics, la fibra óptica, all the things that Corso told me he had. todas las cosas que Corso le dijo que él tenía. Now remember, I am with these people for 2 years Recuerden que ella estuvo con esta gente durante 2 años on a personal level, a nivel personal. so I can ask questions Así que ella podía preguntar and cosas try to understand what is happening. y tratar de entender qué es lo que había pasado. And that is the first time in my life I realized why the secret was secret. Claro, y es la primera vez que se dio cuenta en su vida que realmente existía ese tipo de secretos. Because it was not panic. It was not panic about the aliens. It was not the fall of religion. Claro, porque no se trata del pánico con respecto a los alienígenas, respecto de religiones. So I have to talk about all the people that are heroes at this group. Y por eso, bueno, ella quiere hablarle a este grupo de todas esas personas que ella considera que son héroes. Colonel Corso, at 82 years old, said he told the truth because he thought the young people could handle it. El coronel Corso quería contar la verdad, así la gente joven podía ir ya amigándose con esta información y poder manejarla. And he had 3 grandchildren, boys, that we brought to Italy. Y él tenía 3 nietos que llevó para Italia. And that is the reason he told the truth. Y esa es la razón por la cual él quería contar la verdad. And the former defense minister of Canada is 90 years old. El ministro de Defensa de Canadá tiene 90 años. And said to me, Corso was a hero. Y le dijo, Corso fue un héroe. So he wrote a book, and I hope you read it. It's not translated.
Paul Hallier wrote a book called The Light at the End of the Tunnel, Y bueno, este ministro escribió un libro que se llama La luz al final del túnel, a survival manual for mankind. un manual de supervivencia para la humanidad. He has a chapter on UFOs. Y tiene un capítulo que habla sobre los ovnis. On his 90th birthday, he asked me to speak in Canada. También, bueno, le pidió también que ella diera una conferencia en Canadá. And this very tall, distinguished man comes up to me and says, 5-minute speech, Paola. Este alto y distinguido hombre se arrimó a ella y le dijo, tenés 5 minutos para hablar, Paola. Because all the ministers are here and they are laughing at me. Porque están todos estos ministros acá y se están riendo de mí. And I said to the ministers, Y ella le dijo a los ministros, what is humorous, what is funny about a matter of national security? ¿cuál es con lo gracioso o cuál es la broma con respecto a la seguridad nacional? What is funny about an airline pilot that encounters a UFO and has all the passengers in the back? Claro, también donde está lo divertido en desacreditar a un piloto que ha tenido encuentros con ovnis cuando tenía todos los pasajeros detrás también. What is funny when UFOs shut down 10 missiles in Malmstrom Air Force Base? ¿Dónde está lo divertido cuando los ovnis desactivaron 10 misiles en la base Malmstrom? What is funny when the military are coming to Washington saying, open the files? ¿Dónde está las bromas en esto cuando los militares van a Washington y le dicen abran los expedientes? They all were quiet. Todos se quedaron callados. But I don't like to look at ufology as a matter of national security. Pero ella no quiere ver a la ufología como una cuestión de seguridad nacional. No, because when those missiles were shut down in 1969, Porque cuando esos misiles fueron desactivados en el año 1969, and I talked to Robert Salas, the military man that was underground that was in charge of the missiles, y cuando habló con Robert Sala, que era el militar que estaba encargado en la base de estos misiles, he heard in his head, we will shut you down. él escuchó en su cabeza, los vamos a desactivar. Because these missiles were pointed at Russia, Porque los misiles apuntaban hacia Rusia, and in Russia, they activated the missiles pointed at the United States. y en Rusia habían activado los misiles apuntando hacia los Estados Unidos. Do you understand what could happen if there was a mistake? ¿Ustedes entienden qué hubiera pasado si se hubiera producido un error? Third World War La Tercera Guerra Mundial, with nuclear missiles. con misiles nucleares. That is one incident of national security. The other one is the Rendlesham Forest case in the 1980s in England. Ese fue un incidente de seguridad nacional. El otro se produjo en Inglaterra. I am very close friends with the military men that were there. Ella tiene amigos que fueron cercanos a los militares que estuvieron ahí. The Woodbridge and the Rendlesham group were a joint British-American military operation it was a base in England. Era una base norteamericana en Estados Unidos donde los dos países estaban haciendo una operación militar. The UFO came and shone a light on the weapons storage area. Apareció un ovni y disparó una luz hacia donde estaban el armamento. The British did not know Americans had a weapons storage area, atomic weapons storage area. Los ingleses no sabían que los norteamericanos tenían armas nucleares en esa área. So the UFOs caused a problem international. O sea que los ovnis causaron un problema internacional. And so I am friends with Jim Peniston, who walked up to the UFO and put his hand on it. Sorry. He put his hand on the UFO, Jim Peniston. Ah. Yeah, he put his hand on the UFO. Sí, tiene un amigo que fue directamente dentro de este incidente y puso su mano sobre el ovni directamente. And he's a military man. Es un hombre, es un militar. And he asked, who are you? Y le preguntó, ¿quién es usted? And the answer was, we are you from the future. Y la respuesta fue, somos nosotros desde el futuro. Now, wrap your mind around this. Sí, ¿cómo se puede, la mente, cómo puede procesar esto?
As a military man today, Jim Peniston thinks all aliens are us from the future. Desde ese momento, este militar conocido de ella piensa que todos los alienígenas somos nosotros desde el futuro. Because as a military man, he cannot understand extraterrestrial. Claro, pero desde su posición de militar no puede entender el término extraterrestre. He has to put it in a box. Y bueno, lo tiene que poner dentro de una cajita, catalogarlo de alguna manera. This is the problem with a lot of what happens today with people that can't handle it. They need to put it in a box. Claro, este es el problema con gente que no puede manejar este concepto extraterrestre y necesita ponerlo en alguna cajita, catalogarlo de alguna forma. Keep your mind open. There is no box. Abran sus mentes porque no hay una caja. So the problem today is, and it was very interesting that Ricardo mentioned Interstellar. The movie Interstellar. Estaba muy interesada porque, bueno, Ricardo precisamente mencionó la película Interestelar. But of course, Ricardo is very, very good. Pero por supuesto Ricardo es muy He bueno. notices everything. Él sabe todo. If you see the film Interstellar, Si ven la película Interestelar, the hypothesis is that all contact is humanity from the future. ahí precisamente habla que el contactismo es con la humanidad del futuro. To Nikola Tesla, to Albert Einstein, these are all connected with an attempt to bring humanity up from being just base humanity. Bueno, las personas importantes que nombró, ella dice que ellos han querido hacer elevar a la humanidad, ¿no? Del término medio. And one way they do it is by giving you an idea. Y todo, bueno, lo han hecho brindando siempre una idea. In my case, they push me in different places, and I end up in places I don't know why I'm there. Y bueno, en el caso de ella, la han siempre empujado a distintos lugares donde ella se ha preguntado, ¿y qué hago yo acá? In his last years, Dr. John Mack said to me, En sus últimos años, el doctor John Mack le dijo a ella, and he was a psychiatrist at Harvard University, very intelligent. era un psiquiatra muy inteligente de la Universidad de Harvard. He said, Paola, he said, the abduction stopped in 1994. Ella dijo, Paola, las abducciones pararon en el año 1994. He said, people are being directly downloaded. La gente ha sido directamente bajada, downloaded. And he said, everyone must change their world view so we are not the virus of the universe. Claro, todo el mundo tiene que cambiar su punto de vista de que nosotros no somos un virus para el universo. And because he was at my house for 5 days, I was able to talk to him about abductions. Como estuvo parando en la casa de ella durante 5 días, ella tuvo posibilidad de hablar con respecto a las abducciones. And he called it contact. Y a los llamados contactados. Because abduction has the connotation that you take the person away and they never come back. Porque bueno, la abducción tiene la connotación de que la persona que es llevada no vuelve nunca más. But they come back. Pero vuelve. So I love Ricardo's explanation of we do not know why people are abducted. Y le gusta, bueno, la explicación de Ricardo que dice que, bueno, no sabemos por qué las personas son abducidas. If this planet will disappear, Si este planeta desapareciera, we will be like in the film Artificial Intelligence. seríamos como en el film Inteligencia Artificial. Spielberg, Kubrick. Kubrick. Someone will have the DNA. Claro, salvando el ADN. So these people are heroes. They are all gone. Toda esta gente, bueno, se ha ido en este momento. And Paul Hellyer is 90 years old. Y Paul Hellyer tiene 90 años. And every time they disappear or die, I cry. Y cada vez que, bueno, que la gente desaparece o muere, ella llora. Because I am not the hero they are. Porque ella no se cree la heroína como son ellos. They are telling the truth. Ellos están diciendo la verdad. So for the last couple of years, I have tried to tell the world that ufology is not abductions. Y los últimos 2 años ella ha tratado de decirle al mundo que la ufología no se trata solamente de abducciones. So the United States has one icon, the gray, on the t-shirt, everywhere.
Estados Unidos solo tiene un icono, ¿no? El gris en las remeras. I remember Colonel Corso said to me, in the Army, we don't worry about the little extraterrestrial biological entity. Ella recordaba que, bueno, el coronel Corso le decía, a nosotros no nos preocupaban, la verdad, los pequeños hombrecitos verdes o grises. We're afraid of the people that created them. Le teníamos miedo a las personas que lo creaban. Because they could walk in the halls of the Pentagon. Porque podían caminar por los pasillos del Pentágono. At the end of his life, he was very, very close to contact. Y en los últimos momentos de su vida, él estaba muy cercano al tema del contacto. Like me. Como ella. With Antarel. Con Antarel. He had an encounter in Red Canyon. Él tuvo, sí. He had an encounter with a being that came out of a cave in Red Canyon, New Mexico. Él tuvo un encuentro con un ser en Nuevo México. The being came up to him and said, "Please shut down your radar. I can't take off because the radar interferes with the propulsion system." Lo primero que le dijo a este ser es que por favor apagaran sus radares porque interferían con sus sistemas de propulsión. And Colonel Corso pulled out his pistol. Y el coronel Corso sacó su pistola. Said, "Friend or foe?" Y le preguntó, ¿amigo o enemigo? And this being said, "Neither." Y él le dijo, ninguno de los dos. Neither. Ni lo uno ni lo otro. And Colonel Corso and the being said, "Do you want to come aboard?" El ser le preguntó, ¿querés venir a bordo? And Colonel Corso said, "What do you have to offer me?" Y el coronel dijo, ¿y usted qué tiene para ofrecerme? And the being said, "A new world if you can take it." Bueno, le iba a ofrecer un nuevo mundo si lo quería tomar. So I am in the room next to Colonel Corso. Así que bueno, estaba alojada en el cuarto al lado del coronel Corso. And he comes and he says, "Sit down." And I said, "Okay." Y él vino y le dijo, bueno, sentate. Y ella le dijo, bueno, ok. And he took a napkin, in the napkin, you know, Sí, un pañuelo, sí, una servilleta, un pañuelo. And he said, "This happened to me." Y le dijo, esto me pasó a mí. And he said, "What do you think the being said? Friend or foe?" Sí, ¿qué pensás que me dijo el ser? Le And preguntó. he said neither. Y ella le contestó, seguramente que te dijo que ni lo uno ni lo otro. He said, "Brava." Bravo, le dijo. And I said, "Colonel Corso, I cannot print this. They will think you're crazy." Claro, le dijo, coronel, no puedo publicar esto porque van a pensar que usted está loco. So I waited until he died. Y esperó hasta que él muriera. Because I did not have the courage. Porque no tenía el coraje de hacerlo. I wanted them to know how important he was for back engineering. I did not want to talk about contact. Claro, ella quería demostrar que bueno, que importante que era él confesando el tema de la tecnología de Alien y no tanto la parte de contacto. But I am very honored because he said to me before he died, he said, "I will die and you will go on and you are one of my soldiers." Y ella, bueno, se siente con mucho honor porque él le dijo antes de morir que bueno, que sabía que ella iba a continuar con este trabajo y que iba a ser una de sus soldados. I said, "I am a woman, I can't do anything." Y le dijo, bueno, yo soy una mujer, no puedo hacer todo. And what I want to say to the women, Lo que quiere decirle a las mujeres, you must do something. tienen que hacer algo. Because we have a vision of 360 degrees. Porque And we see the forest. tenemos una visión de Like Ricardo. Tenemos una visión de 360 grados y podemos ver el bosque, como Ricardo. Come Ricardo, tutta la foresta. Todo el bosque. And right now, the researchers who are fighting among themselves are only seeing the tree. Claro, y ahora todos los investigadores que se están peleando entre ellos solo ven el árbol. There is more competition and ego in this field, I think, than any other field. Hay más competencia y ego en este campo de investigación que en cualquier otro campo de investigación. All. Todos los investigadores lo atacaron a él. Not the government, No el gobierno, not the people, no la gente, the researchers. los investigadores. So we need to look at UFO research in another way. Tenemos que mirar de otra forma la investigación OVNI, If this was an academic subject, como si fuera un objeto académico, like anthropology, como la antropología. everybody would have to read a book. Todo el mundo tiene que ir a leer un libro. Everybody would have to go to the source.
todo el mundo va a tener que ir a la fuente. And they all need to sit at a table and share research. Y sentarse en una mesa y compartir la investigación. I wish that ufology was an academic subject. Y por eso ella desearía que la ufología fuera un tema académico. And that is why I am exopolitics. Por eso ella está en el tema de la exopolítica. Exopolítica for me is the sociological and political implications of contact. Para ella la exopolítica son las implicaciones sociales que provendrían de un contacto extraterrestre. To prepare the planet para preparar al planeta for protocols of contact, formal contact. Para los protocolos para un contacto formal. It is not conspiracy theory. No son teorías de conspiración. It is not chemical, trails. No son los chemtrails. It is not September 11th. It is not conspiracy. It is prepare the people. Claro, no es conspiración, es preparar a la gente. So I will go to how I met Ricardo. Por eso fue y se encontró con Ricardo. I became very upset that the entire UFO field was abductions. Claro, le molestaba que todo lo que tenía que ver con el tema OVNI sean las abducciones. Because all conferences have the gray, all conferences have the t-shirts, it's commercialized, and people live in fear. Claro, porque todas las conferencias hablaban de los grises, todos tenían las remeras, y bueno, la gente básicamente vive con miedo. And I said, there must have been contact sometime with human-type aliens. Claro, dice, y ella pensaba, pero alguna vez se debería hacer contacto con el alien tipo humano. So I went back to 1954. Y tuvo que volver hasta el año 1954. And I read all the books, all of them. Y realizó todos los libros de esa época. And I read about Adamski. Leyó con respecto a George Adamski. I talked to the Adamski Foundation. Se contactó con la Fundación Adamski. Howard Menger in New Jersey. In New Jersey, 1955. En 1955. The beings came to his house. Los seres llegaron a su casa. They had long blonde hair. Tenían un pelo largo rubio. He had to cut their hair and give them clothes so they could be there. Tuvieron que cortarse el pelo y para estar todos juntos ahí cerca. They gave Howard Menger dried fruit and told him to keep our blood alkaline. Le convidaron comida de fruta deshidratada y le dijeron que lo que necesitaba era mantener la sangre alcalinizada. We would live longer and we would avoid cancer. Que con esto viviríamos mucho más y evitaríamos el cáncer. How many researchers read the books of Howard Menger? ¿Cuántos investigadores leyeron su libro? By coincidence, I got the photographic archive of Wendell Stevens. Por coincidencia, ella llegó a la posesión de esos archivos. The Wendell Stevens, famoso Wendell Stevens, ricercatore. Por el investigador Wilson Stevens. There's photographs of Menger with the aliens. Y precisamente tiene fotos de ese encuentro con los alienígenas. In a place like this, he's got his arm around them. Sí, en un lugar como este, abrazados. He's got his arm around them, and they are standing there with his wife and him. Y estaban ahí junto con su mujer. 1956, New Jersey. En 1956, en New Jersey. And in Giant Rock in Southern California. Y en Giant Rock, en el norte de California. George Van Tassel had rented an airstrip. He had worked for Lockheed Martin, the Lockheed Martin Aero. He rented an airstrip. An airstrip. An airstrip, up at the airplanes. Yes. Sí, bueno. George Van Tassel. Yes. Rentó un aeroplano. No, rentó la pista. Una pista de aterrizaje. Correcto. And he worked for Lockheed Martin, 1956. He is there at a place called Giant Rock. En un lugar llamado Giant Rock. UFO lands? 1956. Los ovnis aterrizaron ahí. 1956. En el año 1956. The man comes out of the UFO. El hombre fue hacia el ovni. And he says, "Do you want to come aboard and see my UFO?" Y le preguntaron, ¿querés subir y ver mi ovni? And George Van Tassel says yes. Y él dijo que sí. And this man tells him to build
a round building called the Integratron. Le dijeron que tenía que construir un edificio redondo llamado L'Integratron che esiste ora. L'integratron, que todavía existe. Il famoso miliardario Howard Hughes ha dato i soldi. Howard Hughes gave them the money. Un importante millonario le dio el dinero para hacer esta construcción. Howard Hughes, Pan Am, grandi miliardario, no? Howard Hughes, sí. It was with Tesla coils, Nikola Tesla coils around it. Sí, con torres de Tesla alrededor. It was a rejuvenation chamber. Con It was a rejuvenation chamber. con una cámara de rejuvenecimiento. A gift from them. Era un presente de estos seres. I have been in that place. Ella estuvo en ese lugar It is incredible. y es increíble. George Van Tassel is dead, Adamski is dead, Menger is dead. Todas estas personas, bueno, todos contactados ya han fallecido. Dead. And they met human aliens. Y ellos se han contactado con humanoides, con aliens tipos humanoides. So I took some people and I went to Giant Rock, Y así que bueno, ella fue con ciertas personas y se dirigió a Giant Rock, where George Van Tassel did all the conventions in the 1950s. Convenciones, yeah, sí, in the donde 1950s. esta persona hizo un montón de convenciones. Nel 1950. Sí, en los años 50. And we sat in chairs like this Y se sentaron en sillas como estas at midnight en la noche and we asked them to come back. y les pedimos que vuelvan. So what happens? Entonces, ¿qué pasó? I began to do the research in Latin America. Empezó a hacer su investigación en Latinoamérica. And I asked Giorgio Piacenza, who should I talk to? Y le preguntó a Giorgio Piacenza, ¿con quién tendría que hablar? So he said, Cecil Paz, Ricardo Gonzalez, Luis Fernando Mostacio, and two others, I think Zuma Pilar de Brasilia, 5 contactees 5 contactados de Latinoamérica that meet with human aliens. que hacían contacto con humanoides alienígenas. And when I interviewed them on Skype, Cuando los entrevistó a todos vía Skype, I took their words and I printed it in Italian magazine X Times. tomó sus palabras y las imprimió en esta revista italiana, All 5. de los 5. When I reached Ricardo Gonzalez, I said to him, why doesn't America have contact with human type aliens? Cuando habló con Ricardo le preguntó ¿por qué América tiene contacto con... No tiene. No tiene. Non tiene No tiene. contatto con alieni humanoidi. Con un humanoide, exacto. And Ricardo said to me, in America, they are interested in the technology. Claro, dice, en América están interesados en la tecnología. In Latin America, they are interested in el corazón. En Latinoamérica estamos interesados en el corazón. It is the only connection you can have with an extraterrestrial. Es la única conexión que pueden tener con los extraterrestres. He didn't go to school like you. No van a la escuela como ustedes. He doesn't have a family like you. No tienen una familia como ustedes. He doesn't use money. No usan dinero. The only connection we can have to cosmic cultures is the heart. La única conexión que podemos tener con las culturas cósmicas es el corazón. And the Latin American people have the biggest hearts. Y acá es donde en Latinoamérica tienen las personas capaces de hacerlo así. They have the biggest hearts. Tienen los corazones más grandes. And so that is why they come here. Y esa es la razón por la que vino aquí. So I wrote that. I wrote that in the article. Eso es lo que va a escribir en su artículo. And I began to feel very, very bad that we did not have contact in the United States with human aliens. And all we did was talk about abductions. Claro, de que ella no se siente bien de que no tienen contactos con el tipo humanoide en América, solo hablan de adopciones. So one day Ricardo calls me and says, Antarel has invited you to Shasta. Un día Ricardo lo llama y le dice, mira, Antarel quiere que te invite a Monte Shasta. And I said, sure, yeah. Antarel and Shasta. He said, you must come. Y él le dijo, debes venir. And he was in Russia. He was in Altai.
Y en ese momento él estaba en Rusia, en el Altai. So I said, I think about it. I Y think about it. le dijo, bueno, lo voy a pensar. And then he was in Malaga Después estaba en Málaga, the second time. la And he segunda said, vez. Paola, Antarel invited you to Shasta, Paola Antarel te invitó a Shasta, but you have to go camping. pero tenés que ir a acampar. And this was so outside my comfort zone. Claro, no estaba dentro de su zona confortable, digamos, no. But I decided to do it. Pero decidió hacerlo. And the reason why I tell you this, I just said yes. You need to say yes more often. Claro, necesitamos decir que sí más seguido. Say yes. Digan que sí. So, so I went to Shasta. Así que fue para Shasta, a Monte Shasta. And Raimundo picked me up Así que Raimundo, with these beautiful people. con esta hermosa gente, And he drove me to Shasta. la llevó para el Monte And he Shasta. said, we have a tent for you. Tenemos una Like carpa. here, like here. Tenemos una carpa para vos. And I said, okay. And I did 3 days of meditation and mantra. Y tuvo 3 días meditando y recitando mantras. I expected nothing. No esperaba nada. Because I said, this is beautiful. I can see the stars and I am with people that have big hearts. Porque ella decía, bueno, esto es hermoso. Puedo ver el cielo con todas esas estrellas, estar con gente que tiene un gran corazón. And I listened to Ricardo. He is more a professor than a researcher. Y lo escuchaba a Ricardo, que es más un profesor que un investigador. Because he knows everything the way it's supposed to be told. Porque, bueno, sabe todo de la forma y aparte sabe expresarlo de la forma correcta, Without judgment. sin juzgar. And that is what Heineck taught me to listen. Y es lo que precisamente Heine le había dicho que escuchara. So I was there, and on the 21st at about 11, no, first what happened was that at 8:30 I was sitting next to Fernando, Bueno, y él estaba ahí, bueno, y estaba sentado al lado de Fernando, and I was watching the night vision, and I saw 2 UFOs come. y estaba justamente mirando el aparato de Night Vision y vio pasar 2 ovnis. I said, "Que bello, 2 UFOs." Oh, qué lindo, todos 2 ovnis. I did not know that was the signal for Antarel, Y no sabía que era una señal de Antarel. because Antarel had told Ricardo that if UFO passed at 8:30, that he would be there. Claro, porque ella no sabía que, bueno, que Antarel le había dicho que se iban a hacer presentes a las 8:30 por medio de los ovnis. Thank God he did not tell me. Menos mal que no se lo dijo. Because I did everything. I did the mantra. I did everything, and at 11:30, and we did it in the field in Shasta, in the field, un grande campo. Porque ella hizo todo, ¿no? Recitó los mantras, la meditación, todo en un gran campo ahí en el Monte Shasta. And then I went to sit down, and I said, "Oh, it's so cold. I'm so glad I'm sitting down." Sí, bueno, cuando se sentó dijo, bueno, hace frío, pero bueno, estoy tan cómoda, estoy acá sentada. And he comes over to me. Y a Ricardo se acercó. A new world, if you can take it. The same as Colonel Corso. Claro, es un nuevo mundo si tú quieres aceptarlo, como se le dijeron al coronel Corso. But he didn't say that. Pero él no dijo eso. He said, "Can you do this?" Y él le dijo, no le dijo eso, le dijo, ¿vos podés hacer esto? Antarel is here. Antarel está aquí. And I thought, oh. In 2 minutes I said, okay, but my heart was beating. I was beating. Claro, ella dijo que sí, pero su corazón latía muy rápido. And there were 2 other beautiful women, Marchezes, and we were holding hands, and I was walking down with them to the forest. Y bueno, juntos fueron ella fue de la mano con 2 mujeres más y caminaron adentrándose hacia el bosque. There was no flashlight, there was no moon, and there was no light. No había luz, no había luna. It's total darkness. Total oscuridad. And I was tripping over stones and everything that was there. Pisaba sobre piedra y sobre cada cosa que había. And my heart was beating.
Y bueno, estaba... El corazón. Sí, el corazón latía muy fuerte. And Ricardo said, I cannot go with you. Y Ricardo dijo, bueno, no puedo ir contigo. I have to stay here. Me tengo que quedar acá. Look at the tree. Mirá ese árbol. There's a zendra that is coming up from the ground. Hay un sendra que está saliendo desde el suelo. It is a type of fog. Es como un tipo de niebla. And I saw this strange, I can't explain it, strange fog coming from the ground next to the tree. Y ella vio esta extraña niebla que salía del piso cerca del árbol. And I was holding Mercedes' hand and I was safe. Iba agarrando la mano de Mercedes. And I was safe. Y para sentirse a salvo. But then Ricardo said, when you get there, you let go of your hands. Y Ricardo dijo, cuando ustedes entren ahí, suéltense las manos. Because the experience is for you, separate. Claro, porque la experiencia era para cada una de ellas, por separado. So I went there and I stood in this place. Así que ella fue ahí y se paró en ese lugar. And I saw in front of me Sol with her white jacket. Y la vio enfrente de ella a Sol con una chaqueta blanca. With her arms like this. Con sus brazos abiertos así. And she was going slowly towards Antarel. Y que se acercaba muy despacito hacia Antarel. And I was very afraid because she was walking slowly. And Corina was in front of me. Ella estaba muy asustada porque la veía que caminaba hacia Antarel y Corina estaba delante de ella. And I did not know what I was supposed to do. Y ella no sabía qué tenía que hacer. Because there is no protocol for contact. Porque no hay un protocolo para el contacto. So I didn't know whether I was supposed to take a few steps forward, back, or what. But I saw his shadow. He's very tall. Claro, ella no sabía si tenía que dar unos pasos hacia adelante, para atrás, pero pudo ver su sombra y que era muy alto. And he was in between two trees. Estaba entre dos árboles. I can point to where he was because he was speaking constantly. Él pudo identificar a dónde estaba porque estaba todo el tiempo hablando. And he was speaking, and not in Spanish, but I didn't understand the language. No estaba hablando en español, pero ella no pudo entender en qué lenguaje hablaba. And it sounded like a radio transmission. Y sonaba como si fuera una transmisión de radio. With echo. Con with un an eco. Con un eco. And I was listening to, because I had just spent 3 days in Spanish, so I knew Spanish. So I was listening to him. Claro, ella lo estaba escuchando y bueno, ella hacía 3 días que estaba hablando, escuchando español, pero no era español. No era español. Pero no era español. So, and he was talking and talking and talking. Pero hablaba y hablaba. In the middle of the language, I heard, "Thank you." Y en el medio de toda esa charla escuchó un gracias. In English. En inglés. I have words. Sí, le agarró como escalofríos. And I said, no, I am crazy. I did not hear that. Y ella dijo, no, estoy loca, no pude escuchar esto. No, I didn't hear that. No escuché. But then I said, I could not imagine that. Pero ella dijo, no pude haber imaginado esto. Because my heart was beating too hard and I didn't know what to do. Porque mi corazón latía muy fuerte y yo no sabía qué hacer. So I heard this, thank you, was so long. I mentally said, Antarel, my respect to you. Entonces, bueno, después de escuchar gracias, ella mentalmente le dijo, Antarel, gracias a vos. Un rispetto a te. Rispetto, con rispetto. Lo respeto a usted. Il rispetto è la cosa più importante. Rispetto per tutti quanti e rispetto per loro. Okay, that respect is the most important thing. You may not agree, you may not think alike, but if you don't respect the person, we're all in trouble. Went to Ricardo and I said, Ricardo, he said, what happened? What happened? Because he was way, way back there. And I said, I don't know. I said, he said, thank you.
And he was talking, and he was there. I can point to where he's standing, right there. I could hear the voice. And it was like a radio transmission, an echo. En ese momento ella volvió hacia donde estaba Ricardo, que se había quedado muy atrás, y Ricardo le preguntó, ¿qué pasó? Él dijo, y ella le dijo, bueno, estaba hablando todo el tiempo, me dijo thank you, era como una transmisión de radio. And Ricardo said, Paola, because you are so stable, and you must write about this. Claro, Ricardo le dijo, bueno, como has tomado tan bien esto, deberías intentarlo nuevamente. And I said, no, it's personale. No, I don't want to write about this. Claro, y le dijo que bueno, que era un tema muy personal y que no tampoco quería escribir respecto a eso. And he said, no, Paola, I will show you the drawings. There were drawings. There were 3 drawings. You know, psicografía. Sí. Él le dijo, no, que no tenía que escribir, que había precisamente 3 psicografías que habían dibujado Que los muchachos y le iba a è stato mostrar. dato del dottore Alessandro. The psicografia were done on the 16th of September. The counter was on the 21st. Claro, estas psicografías estaban dibujadas el 16 de septiembre cuando el encuentro fue el 21. And there's the tree, the Zendra, and the 3 of us. Y estaba dibujado el árbol, el Sendra y las 3 mujeres que estaban ahí. And I was in shock. Thank God they didn't show it to me before. Claro, y ella estaba choqueada, dijo, menos mal que todo esto no me lo mostró antes. Because it then became part of the story that I wrote later on. Bueno, todo esto formó parte de la historia que ella después, más tarde, escribió. It took me 2 weeks to... it changed my world. Le tomó 2 semanas, literalmente, para que le cambiara su mundo. Turned it upside down. Turned it upside down. Sí. Sottosopra. Patas para arriba su mundo. Changed my world view. Le cambió la visión del mundo. I remembered Alan Hynek. Y se recordó de Alan Hynek. I remembered Colonel Corso. Se acordó del coronel Corso. All the experience of research for 30 years brought me to that moment. Todas sus experiencias de investigación durante 30 años la llevaron a ese momento. But I remembered Giant Rock. Pero se acordó de Giant Rock. Sitting in a chair like this. Sentado en una silla como esta. Saying, please come back. Diciendo, por favor, vuelvan. Therefore, I wrote the article. I put it into the Italian magazine. It is all over Italy. Escribió el artículo, lo publicó en la revista italiana, está en toda Italia. I invited Ricardo to a conference in Laughlin. Él invitó a Ricardo a una conferencia en Laughlin. And 200 people gave him a standing ovation. Y 200 personas le dieron una ovación de pie. He spoke so clearly, and he said the last words he used were, it is not about UFOs, it is about us. Habló muy claramente a las 200 personas y al final le dijo, no se trata de la ufología, de los ovnis, se trata de nosotros. And they all stood up and they clapped and they yelled and they said, finally, finally, finally. Y bueno, todos se levantaron, aplaudieron, gritaron y decían, Finalmente. Finalmente. Because everyone knows the truth. Everyone in their soul knows the truth. Porque todos saben cuál es la verdad. It is not about UFOs. No tiene que ver con los It's not ovnis. about aliens. No tiene que ver con los aliens. It's not about governments. No tiene que ver con el gobierno. It's about our personal relationship with ourselves as divine beings. Es nuestra personal relación con nosotros mismos como un ser maravilloso, divino. So those are the words I want to leave you with. I will still continue doing research, but as Colonel Corso said, and as John Mack said, change your world view. Claro, ella va a continuar haciendo su investigación, como le dijo al coronel Corso, o como John Mack, para cambiar su Visione la mondiale. visión del mundo. Gracias. Gracias.
Thank you, Paola. Gracias por el lindo recibimiento que le han hecho. Paola, realmente he disfrutado muchísimo su charla. Creo que ha sido hasta histórica. No sé si han valorado las cosas que ha contado acá. No solo el contacto de haber ingresado en un campo de fuerza, esa neblina brillante que salía, donde ella ingresó con otras 6 personas más, donde vio la silueta de Antarel, que estaba físicamente, incluso previamente a que Paola llegase con el grupo. Otros previamente habíamos estado también con este ser, que entre otras cosas que me imagino le transmite a ella en ese lenguaje extraño, como si fuese un patrón de información que irá decodificando con el tiempo. Ya saben que estas cosas ocurren. Que un ser extraterrestre te diga gracias en el idioma en el cual ella habitualmente se expresa, que es el inglés. Parece que nuestra amiga Paola no ha estado muy sola estos 30 años de investigación. Así como el universo la colocó al lado de la habitación del coronel Philip Corso, parece que ese universo la sigue guiando. Me recuerda el caso de este famoso psicólogo, Carl Jung, que estaba recibiendo una paciente, y la paciente venía a contarle de que continuamente soñaba con un escarabajo, un tipo de escarabajo de un color dorado, que no era muy habitual. Bueno, obviamente uno lo puede decir cualquier cosa, ¿no? Desde recetarle un alprazolam a invitarle a que vaya al Borda en Argentina. Pero le hablaba que continuamente soñaba con un escarabajo, hasta que de pronto empieza a golpearse en la ventana del consultorio de Jung un escarabajo dorado, durante esa consulta con esa paciente. El propio psicólogo que todos conocemos lo escribe en sus libros y le llamó la atención y le llamó a este fenómeno sincronicidad. Una sincronicidad que la llevó a Paola a conocernos, a reencontrarnos, a estar aquí en Argentina, a conocer a Antarel. Si bien es cierto, en el caso de ella está a una cierta distancia, pero ver la silueta de un ser físicamente en medio de un campo de fuerza y que se dirige a una otrora periodista del fenómeno ovni, porque creo que ella ya trascendió eso, es algo mucho más poderoso que eso, es increíble. Además de todo lo que ha contado sobre ese contacto increíble en Shasta, ella ha sido testigo muy valioso de personalidades científicas del fenómeno ovni y tiene muchos secretos. Paola no habla mucho de eso, pero le han puesto bombas, le han afectado el coche, le han estropeado el celular. Hemos tenido algunas experiencias difíciles antes del congreso en Laughlin, en Nevada. Por eso sí, sigo pensando de que sí es una héroe, porque los héroes son valientes. Y no solo... No hay que morirse para ser héroe. No hay que morirse para ser héroe. Hay que hacer las cosas mientras estamos vivos. Gracias, Paola. Gracias, chicos. Hacemos un break.